Señoras y señores, y les había anticipado que nos visita el investigador Gabriel de la Coste, porque es el autor de una investigación, de un ensayo realmente interesante que se llama El misterio de Alberto Metol Ferré, un estudio sobre el verticalismo latinoamericano. ¿Y por qué es importante hablar de Alberto Metol Ferré? Porque fue, sin lugar a dudas, uno de los intelectuales más importantes que tuvo el Uruguay, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Nació en Montevideo en 1929. No sé si Gabriel estará de acuerdo, pero tuvo algo de filósofo, tuvo algo de teólogo, tuvo algo de político, tuvo mucho de polemista, seguramente pese a su tartamudez. Ajá. Y fue un pensador profundamente latinoamericano que además generó un concepto que es muy bueno, que es el Uruguay como problema, como una forma de abordar y de pensar al país. Pero bueno, ya hablaremos un poco de Metol. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Metol murió en el año 2009, Así nació, es. como dije, en 1929, murió en el 2009. Tú sos muy joven. Tengo 37, estoy ahí en la media. Estás en la media. ¿Qué te interesa de Metol? ¿Por qué Metol Ferré? Bueno, es interesante que traigas eso en relación a lo generacional. Metol es de una generación que podríamos llamarla generación de los 60, los intelectuales que forman parte de lo que se llama la literatura de la crisis, ¿no? En ese momento que la crisis es la crisis del vallismo, ¿no? Entonces uno podría poner ahí a Onetti, a Benedetti, a Real de Azúa, incluso a un conjunto de economistas que estaban diagnosticando el estancamiento, y que es una época del pensamiento político, social, filosófico, literario uruguayo, inmensamente, Galeano, inmensamente creativa. Fue muy fermental, un momento muy fermental del Uruguay. Sí, exactamente. Y que después, el campo intelectual en el que yo me formo es uno muy distinto a ese, con cosas mejores y peores. En algún sentido, es un campo el que yo me formé mucho más formal, mucho más académico, con más salida laboral para las cuestiones de investigación, pero al mismo tiempo con un sentido muy menguado de lo literario, del compromiso político, de la cultura general. Entonces, mi primer impacto de la lectura de Metol fue el encuentro con ese mundo intelectual que me interesó, me impresionó mucho. Y eso es como, digamos, en un nivel más sensible. Hay algo de la escritura de él que me interesó, especialmente con Uruguay como problema. Y después en un nivel más político, ¿no? Cuando en 2019 vota muy bien Cabildo Abierto, yo en ese momento trabajaba en Brecha, y me puse a leer las cosas que había escrito Hugo Manini, Guido Manini, y aparecía Metol mencionado. Supe que el hijo de Metol está también en la fundación de Cabildo Abierto. Al mismo tiempo yo sabía que Metol había estado con Mujica, y al mismo tiempo entendía que había ahí una zona de vínculos extraños entre la izquierda y la extrema derecha del nacionalismo, y era el momento de crecimiento de las extremas derechas en Europa, y también el papado de Francisco, y me puse a investigar eso y también estaba Metol. Entonces hubo muchos caminos, pensamiento sobre el Frente Amplio, pensamiento sobre integración regional, que era como realmente todos los caminos llevan a Roma. Bueno, y para un admirador del papado eso vale, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hubo un momento ahí por 2021 donde, hablando con algunos colegas, llegué a la conclusión de que tenía que hacer una investigación en serio sobre esto. No, está muy bien, porque además creo que Metol lo merece. No sé si él hubiera estado contento con el encare, pero porque él también, yo creo que él tenía muy claro lo que él era. Y acá vino varias veces. Para muchos podía ser antirradio con su tartamudez venir al programa, pero además de haber sentido un gran afecto y una cercanía con Metol durante muchos tiempos, gracias al vínculo con Guillermo Fernández, era un tipo tan valioso intelectualmente que, digamos,
que era un crimen no aprovecharlo también radialmente, como lo aprovechaban sus alumnos en clase, donde él podía superar la tartamudez. Y bueno, entonces por suerte vino. Y en general las veces que vino, habrá venido 4 o 5 veces, Tucho Metol, como se le conocía, y, y siempre vinculado al Mercosur, Ujú. porque bueno, el programa empezó en el año 2001 y fue aquellos primeros años que vino, y era una época muy particular también de la integración Claro, regional. claro. Entonces, y él tenía una mirada muy particular de los orígenes. Él tenía muy claro que los bloques no son circunstanciales y de ahora. Ujú. Él hablaba de Tordesillas. Sí, sí. Entonces, era un tipo en ese sentido muy, muy, muy lúcido y provocador, lúcido, y yo creo que más allá de polémicas, que las tuvo y ahora después vamos a hablar contigo de eso, pero también era un tipo muy componedor e intentaba ayudar a pensar. Ujú. Sí, 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 sin duda. Sobre estas dos cositas, la- es interesante porque, claro, Metol, su memoria sigue muy viva en muchos lugares y me he encontrado desde que el libro salió con que, no sé, la fotógrafa en las entrevistas era amiga, era sobrina de un amigo de él. Todo el mundo tiene una pequeña historia con Sí, sí, Metol. sí. Y una cosa que yo estuve pensando, y que también es una cuestión generacional, ¿no? Yo no conocía a Tucho, yo leía Metol, Claro, que son exacto, exacto. evidentemente yo hay algo de lo sensible del personaje que me pierdo, por más que haya hablado con mucha gente y tenga una idea, pero yo en el libro no hablo de Tucho, sino de Es verdad, Metol, está ¿no? bien, está perfecto. Como a mí Eh, me cuesta decirle Paco a Paco Espínola, para claro, mí es Francisco Espínola, exacto. porque hay una cuestión de cercanía que nos cuesta capaz Mm, que tener. claro, y después sobre eso del Mercosur, claro, porque su pensamiento tiene etapas bastante marcadas, ¿no? Exacto, sí. Eh, digamos que hasta mediados de los años 50, él es básicamente un hombre del herrerismo, intelectualmente, Muy hasta cercano a Herrera, además. muy Muy cercano. cercano a Herrera. Sí, 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 de ir a la quinta de Sí, Herrera. sí, sí, sí. O sea, no era solo soy herrerista. No, 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 no. no, Era un no. tipo. Él desde muy chico era visto por el campo político e intelectual como alguien con mucha proyección. Y siempre tenía una forma de estar en los lugares de decisión y cerca de los líderes. Él nunca fue uno más. Cuando estuvo con Herrera, estuvo al lado de Herrera; cuando estuvo con Nardone, estuvo al lado de Nardone; cuando estuvo con Seregni, estuvo al lado de Seregni, y así. Entonces, bueno, él tiene esta primera etapa, después tiene una segunda etapa en los 60, en donde él se acerca más a lo que se llamaba la izquierda nacional. Después tiene una etapa en los 60 y los 80, 70 y 80, donde es un cuadro de la Iglesia Católica Claro, ahí Latinoamericana. es cuando se va al a Claro, Colombia. entre Colombia y Buenos Aires Claro. está mucho tiempo. Y después, a partir del final de los 80, hasta su muerte, él es básicamente un teórico de la integración regional. Y es a través de su prédica de esos años que yo creo que se hizo más conocido y que se fijó porque viste que los autores, aunque tengan muchas etapas, escriban muchos textos, siempre hay 2 o 3 cosas que son las que se recuerdan, ¿no? Metol, aunque en ciertos medios sí lo es, no es tan recordado como un pensador del catolicismo, más bien recordado por un pensador de integración regional en Uruguay. Uh-huh. Yo creo que este libro en Argentina se leería diferente, por ejemplo. Entonces, hay una canonización de su obra, no en el sentido católico, sino en el sentido literario, digamos, que es bien en ese sentido, y que un poco yo lo que trato de hacer en el libro es decir, bueno, pero en realidad estas ideas sobre integración regional son la conclusión de todo un desarrollo intelectual en el cual la integración regional es parte de una visión de la historia universal, incluso de la providencia, ¿no? Él, en el fondo, para él, América Latina lo que es un pueblo cristiano que es parte del camino del espíritu en la historia, que va, digámoslo así, de Jerusalén a Roma, por el camino de Santiago a España, y luego la reconquista de América, y termina acá con las misiones jesuíticas, cuyos últimos estertores son Artigas y Perón, y finalmente el Mercosur, ¿no? Entonces, él justamente veía el Mercosur como el inicio, o como un inicio, de la reconstrucción de la gran nación del sur, que al final era el Imperio Español, que nunca debió haber caído, ¿no? Desde su punto de vista.
Sí, hablando de eso, recuerdo que en las largas tertulias de los miércoles que teníamos en el taller de Fernández, él mencionaba a Estados Unidos como el sheriff. Ujú, ujú, Este, y, y bueno, y también lo otro que sobre todo la gente que no estábamos en el ambiente, pero queríamos tratar de entender parte de ese pensamiento tan amplio, porque no me considero, sería un atrevido a calificarlo, porque capaz que hoy en tiempos donde todo, viste que hoy te señalan con el dedo, hoy todos pontifican que la verdad es la de uno y nada ujú, más. Yo bastante lejos de eso, entonces no me animo ni siquiera a calificar ese pensamiento. Para muchos puede ser errático, ujú, por todo esto que estás contando, pero por ejemplo, era muy interesante cómo él defendía el peronismo, ujú, o más que el peronismo, a Perón, ujú. ¿no? Hoy creo que necesitaríamos, viendo lo que fueron los gobiernos kirchneristas, por ejemplo, saber cuál sería la mirada Mm. de Metol sobre lo que es el kirchnerismo y estos últimos momentos de la República Argentina. ¿Qué pensaría de un Milei, por ejemplo? Sí, es muy interesante pensar eso. Yo creo que él era un pensador muy consistente, muy Sí, consistente. sin duda. No, creo que lo errático es superficial. Él en realidad no es que va cambiando de posición, sino que va buscando en cada momento dónde está la mejor palanca para hacer avanzar la posición que es la suya de siempre. Ujú. Salvo en algunos momentos de duda muy concretos que yo los trabajo en el libro, es un pensador que piensa lo mismo a los 19 años que a los 80. Básicamente lo mismo. Eh, y sobre la Argentina, bueno, él tenía una gran pasión por Sí, Argentina sí, sí. y lo que diría, a ver, sobre el kirchnerismo él lo llegó a ver porque se Ujú. murió en el 2009 y no le gustaba. Hay un conjunto de entrevistas que hace con Marcelo Gulo, que es un politólogo rosarino que hoy está militando en la derecha española. Y en esas entrevistas él dice que a él no le simpatiza la amalgama entre peronismo y progresismo. A él le parecía que el peronismo tenía que ser una cosa más sencilla, más popular, Él más era un peronista cristiana. de Perón. Claro, exactamente. Sí. Entonces seguramente hoy estaría en otras posiciones nacionalistas, con otros peronismos, no con el kirchnerismo. Lo que sí estoy completamente seguro es que detestaría con pasión a Milei. Porque él veía con muy malos ojos la injerencia estadounidense en América Latina. Él veía con muy malos ojos al liberalismo. Me imagino que a este liberalismo extremo mucho más. Eh, y jamás aceptaría que con la importancia que tiene Argentina, un gobierno argentino sea tan displicente respecto a la integración de América Latina. Entonces creo que estaría muy, muy lejos de Milei. Eh, y andás a ver cómo se pararían en este momento. Ujú. Vamos a contar a la gente qué es el Uruguay como problema, o qué fue el Uruguay Ujú. como problema. Bueno, Uruguay como prueba es un libro que Metol publicó en el año 67, que él escribe motivado por un concurso de la Facultad de Economía, que el concurso tenía como consigna la viabilidad del Uruguay. Y entonces un libro cortito, un libro que se toma el problema del Uruguay en el marco de la historia universal. No es el Uruguay desde un punto de vista costumbrista o desde un punto de vista estrictamente político o económico, sino decir, bueno, de algún modo la pregunta es, ¿cuál es la gran misión? ¿Cuál es la gran misión histórica del Uruguay? Entonces él discute contra la idea de que Uruguay es inviable, trata de alejar estos pensamientos depresivos que suelen tener los uruguayos sobre sí mismos. Y básicamente la narración es la siguiente, que comparte con su generación, sobre todo con Real de Azúa. Y además siempre se pone en una suerte de podio a Real de Azúa, ¿cuál es el freno y Impulso su freno el de pulso y Real de su Azúa. freno, el país de la cola de paja de Benedetti y el Uruguay y su gente de Maggi. Y el Uruguay como problema. Como que esos cuatro ensayos forman parte de un momento
donde esos intelectuales oponen a los uruguayos o al Uruguay frente a un espejo. Están rondando el mismo problema. Exacto. Están rondando el mismo problema. Y muy distintos todos, ¿eh? Muy distintos en tono, en posición política, pero tienen en común algunas cosas, ¿no? Tienen en común que es lo que se llama literatura de la crisis del vallismo, y que es un momento en el que de algún modo lo que se está discutiendo es si el vallismo cae, ¿qué lo sustituye? Y hay como una discusión entre posiciones más marxistas, más nacionalistas y más desarrollistas. Y mezclas entre las tres, ¿no? Raldeazúa y Metol, más bien nacionalistas, criticando al vallismo criticando del vallismo su iluminismo, sobre todo. Benedetti critica otras cosas. Benedetti es una cosa más costumbrista, más moralista, si se quiere. Con conclusiones políticas no tan diferentes, porque Benedetti termina hablando de Artigas y de América Latina, de cosas muy parecidas en el país de la cola de paja. Pero claro, Uruguay como problema es un poco posterior a esto, es del 67, el país de la cola de paja del 58, Impulso y su freno es del 64. Y como que trata de hacer una síntesis de este problema diciéndolo así como: si el vallismo propuso al país una gran misión que era ser un faro del progreso para el mundo y para América, una pequeña utopía, y eso cayó, hay que construir otro gran proyecto nacional para no caer en la depresión y en la inviabilidad. Y ese gran proyecto es ser la palanca de la integración de la Cuenca del Plata, de Argentina y de Brasil, que por añadidura va a ser la de América del Sur, porque Argentina y Brasil juntos ya son América del Sur para él, para su visión geopolítica, lo cual va a implicar un deshielo de la geopolítica mundial, porque es nada menos que la emancipación del patio trasero de Estados Unidos. Entonces Uruguay, vos fíjate que no solo no es inviable, sino que es la clave de la historia universal. Porque justamente la Cuenca del Plata es el único lugar posible donde se puede unificar América del Sur, y que eso tiene un determinismo político que viene, como decías vos, de Tordesillas y del momento que se separan España y Portugal, y que tiene que ver en el fondo justamente con la reconstrucción de este gran pueblo cristiano del sur que Hernandarias vio y que implica todo un desplazamiento geopolítico y en el fondo la posibilidad de la superación de un largo ciclo de dominación liberal anglosajón, ¿no? Como terminando de cumplir la profecía de Rodó y en este tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué es el verticalismo latinoamericano? Bueno, hoy decías esto de lo errático, de lo zigzagueante, es algo que se dice mucho de Metol, ¿no? Y claro, yo estudié ciencia política, teoría política, y a mí si me dicen que algo es inclasificable, yo digo, no, está mal la clasificación. No puede ser. Es como que alguien vaya, ¿no?, a la selva de la Amazonia, encuentra un bicho y dice, este bicho es totalmente nuevo. Que bueno, de algún lado viene, algún parecido a otro. Hay que analizarlo. Claro, algún otro tiene que tener. Entonces yo construyo este concepto de verticalismo para resolver ese problema y para decir, bueno, en realidad Metol es un pensador muy consistente, que tiene una relación muy clara y muy reflexiva con su propia tradición. Y esa tradición, digámoslo así, uno suele pensar la política en términos de izquierda y derecha. El problema es que en la derecha en particular tiene dos posiciones que son muy distintas. Obviamente la izquierda también, pero conceptualmente hay gente de derecha que es liberal y gente de derecha que no es liberal, que es otra cosa. Que si lo piensa uno demasiado rápidamente, uno dice fascismo. Pero en ese campo hay cosas que no son fascismo, como el peronismo. Y como un conjunto de pensamientos que lo que tienen en común es lamentar la forma como en la modernidad se perdió un eje vertical que une a la vida, a la política, a las personas, en última instancia con la trascendencia y con lo divino, pero en un sentido de organización social, con cierto sentido de orden, de sentido, que tanto el liberalismo como el socialismo amenazan por su materialismo, por su inmanentismo. Entonces los verticalistas son todos aquellos que, lamentando eso, proponen una reimplantación del eje vertical, que eso incluye a los fascistas, pero incluye a un montón de gente que no son fascistas,
Incluso que uno podría decir quizás no son ni siquiera necesariamente de derecha. En toda la discusión del siglo XX justamente está este problema de la tercera posición. Los que no son ni liberales ni socialistas, ¿qué son? Bueno, obviamente hay todo otro montón de cosas, hay anarquistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo delimito este campo de los verticalistas y ahí yo creo que Perón, si uno lee la comunidad organizada, ahí tiene una comprensión muy, muy, muy clara de lo que es una cosmovisión y una postura política y una narración histórica verticalista. Metol es otro, pero podríamos agregar muchas posiciones. Por ejemplo, cuando Metol se forma en los años 40, los herreristas están leyendo mucho a la Falange. Hay toda una tradición de verticalismo español que mezcla trascendentalismo teológico con alguna forma de verticalismo político y social, que es muy fermental para la exposición de Metol y la de Real de Azúa y la de todo un montón de intelectuales de ese campo. Mencionaste ahora el tema teológico, el catolicismo, que tuvo una impronta tan fuerte, inclusive cuando trazaste ahí rápidamente una línea de tiempo, mencionaste que su vínculo con el tema religioso, siendo un intelectual también, en el CELAM, entre Colombia y Buenos Aires, siendo también un hombre que su pensamiento nutría nada más ni nada menos, además, que el campo de la religión, que tiene 2000 años de historia. Sin embargo, tenías a Metol ahí como un eje importante, un pilar de pensamiento muy importante. Sí. ¿Cuál es el vínculo que Metol hacía, su pensamiento, su forma de ver las cosas, entre la política y la religión? Porque más en el libro lo planteás. Es muy estrecho. Uno hasta podría decir que Metol era un teólogo político, ¿no? Para Metol, la Iglesia católica era una gran creadora de pueblos. Y uno puede entender la historia de un pueblo a través de la historia de su religión. Y esto viene de muchos lados. En los textos del Concilio Vaticano II, pero en la Biblia también, llaman a evangelizar a los pueblos, no meramente a las personas. Entonces ahí hay una idea de lo popular que está profundamente ligado a lo religioso y a la idea de que hay una religiosidad especialmente auténtica y especialmente en América Latina, que es la religiosidad popular, y que entonces la cuestión de lo popular en América Latina no se entiende sin el catolicismo y por lo tanto la política popular tampoco. Entonces Metol proponía una forma de, digámoslo así, populismo católico, que implicaba un rol muy importante en la Iglesia para construir la consistencia de un pueblo y su visión histórica. Y en concreto eso era especialmente importante en América Latina porque para la visión de Metol, el pueblo latinoamericano había nacido con la evangelización, con la conquista de América. Y tenía que reivindicar eso y tenía que levantar como sus grandes momentos a las misiones jesuíticas y como grandes emblemas a la Virgen de Guadalupe. Entonces él, desde muy chico, sus primeros textos a los 19, 20 años son textos sobre su conversión, sobre sus primeras lecturas de teología política, de Carl Schmitt, su primer rechazo al materialismo. Entonces su postura política verticalista, pero también latinoamericanista, está muy, muy entrelazada con su posición religiosa en polémica con otras, ¿no? Él justamente en el campo como militante, como intelectual católico, tiene polémicas muy duras, especialmente pero no solo, con la teología de la liberación y con otras visiones que hay en los 60, 70, 80 sobre la religión católica, sobre América Latina y sobre el rol de la religión católica en la Iglesia en América Latina. Sin embargo, también el Concilio Vaticano II fue muy importante. Absolutamente. Porque además cae en la mitad de su vida, digamos. El Concilio Vaticano II es absolutamente fundamental para Metol. Metol, a ver, breve historia de la religión y Metol. Metol no nace en una familia especialmente religiosa, es un converso, se convierte a los 19 años al catolicismo. Se convierte en un contexto de derecha, donde, bueno, cita a Carl Schmitt en sus primeros textos, evidentemente es un catolicismo más bien integrista en el que él se forma, pero eso también va evolucionando, porque en los años 60 él se va encontrando con
con diferentes congregaciones y va cambiando el propio ambiente de la Iglesia Católica. Él hacia los años 50, finales de los años 50, tiene un encuentro con el marxismo que le hace tener una crisis de fe, que se resuelve a mediados de los años 60, en un doble movimiento en el que él primero está indeciso sobre si el marxismo y el catolicismo son conciliables, después piensa que sí, lo son, y después decide que no lo son. Y todos esos movimientos espirituales tan dramáticos suceden durante el Concilio Vaticano II. Que justamente el Concilio Vaticano II lo que se está discutiendo era la apertura de la Iglesia a las otras posiciones políticas, espirituales, al mundo moderno. Y para Mettol es una gran fiesta el Concilio Vaticano II que le permite pensar un catolicismo mucho más creativo y mucho más abierto. Y de hecho, el momento más creativo de la obra de Mettol entre el 65 y el 68, 69, coincide con el posconcilio y con esa enorme ola de entusiasmo católico que lo sigue, y que Montevideo es impresionante, el posconcilio. Claro, pero que además suena contradictorio también porque la teología de la liberación toma el Concilio Vaticano II como el escalón para proyectarse. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí pasan la coyuntura de la Iglesia entre el concilio y los 80 es muy convulsionada. Entonces yo lo que diría sobre eso es que hacia mediados de los años 70 y un poco antes incluso, el Vaticano se convence de que algo salió mal en la recepción del concilio, de que las cosas se radicalizaron demasiado y que hay que hacer una corrección. Pablo VI está convencido de eso y Juan Pablo II mucho más. Y Ratzinger más aún. ¿Qué pasa? Cuando el concilio llega a América Latina, la recepción es en Medellín, que es el nacimiento de la teología de la liberación, la reunión de los obispos en Medellín, que uno lee esos textos, son textos revolucionarios, de izquierda radical, y que es impactante que los obispos de América Latina tomen esa posición, que implica un diálogo entre el catolicismo y el marxismo. Eso imagínate que el Vaticano le pone los pelos de punta en plena Guerra Fría, claro, año 68. Además. Ahora, ¿qué pasa? En la recepción del Vaticano II en América Latina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, es básicamente un diálogo entre catolicismo y marxismo. Pero en Argentina es un diálogo entre catolicismo y peronismo, porque lo que había en Argentina básicamente no era marxismo, sino peronismo. Entonces en Argentina surge otra rama de teología de la liberación, que es de donde nace la teología del pueblo, y que el Vaticano ve que si quiere desplazar a la teología de la liberación, puede ser inteligente apalancarse sobre la teología argentina, que dialoga con ellas, porque es una recepción del Vaticano II, es una forma relacionada a la teología de la liberación, pero no es marxista. Bergoglio es un hijo de eso. Bergoglio es uno de los artífices de eso. Claro. Bergoglio, Luz Ojera y muchos otros, y Mettol entre ellos, porque Mettol, aunque era uruguayo, no estaba de acuerdo con la forma como la iglesia uruguaya había recibido el Vaticano II, y se va volviendo un teólogo argentino, más bien, en la Universidad del Salvador, cerca de Cuarrachino, cerca de Bergoglio, cerca de Lucio Ojera. Entonces Mettol se transforma, como era un tipo que tenía mucha experiencia política, había hecho mucha política en Uruguay, se transforma en una especie de gran armador político a escala latinoamericana de la organización de la respuesta de la Iglesia a la teología de la liberación, que tiene muchas idas y vueltas. Toda la parte 3 del libro trata de contar esta historia que es muy entreverada y muy conflictiva y muy dramática, con momentos siniestros. Qué bueno que termina hacia finales de los años 80 con la derrota de la teología de la liberación definitiva, ¿no? Aunque es impresionante lo trabajoso que eso fue y cómo implicó polémicas teológicas, políticas en todas las escalas en América Latina. Y Mettol fue no solamente un teórico, porque escribe algunos textos teóricos que construyen la posición de la teología del pueblo, pero también un armador político de escala continental. Y también vaticana. Él escribe un discurso a Juan Pablo II, está en diálogo directo con las autoridades más altas de la Iglesia. Uh-huh.
¿quién es o cuál es estoy pensando en las nuevas generaciones, en las que nos están escuchando, que están conociendo a ese personaje increíble? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es lo que pretendés vos con el libro descubrir? Porque además tiene el título del libro, y esto debe ser mérito tuyo compartido con tu editor, seguramente, es también una provocación, muy, muy, muy Metol, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, entramos al libro casi como una suerte de novela policial. Tiene una cosa de ese tipo, porque la investigación fue un poco así también. Porque además siempre lo divertido es investigar sobre lo que uno no sabe, ¿no? Claro, está muy bien eso. Yo no vengo de esa tradición. Y bueno, el misterio es que tiene como tres formas de entenderlo. Una es esta, digamos, estructura narrativa de novela policial en la cual yo el concepto al que llevo lo pongo al final del libro, no al principio. Porque la idea justamente es ir revolviendo y husmeando en un personaje que tiene sus idas y vueltas y sus profundidades. En segundo lugar, hay algo más, que es lo que decía al principio, más politológico, en términos de decir, bueno, ¿qué es esto bien en un país donde la tradición nacionalista popular existe, pero está fragmentado y los uruguayos no estamos acostumbrados a pensar en esta posición política, reducimos todo izquierda y derecha de una forma muy lineal y este tipo se te escapa como arena entre las manos. Y a veces te daba pena, porque si es un tipo tan brillante, ¿cómo no puede estar acá o allá? Y es que era lo que él hacía. Él siempre se movía, era escurridizo respecto a eso. Se pone un calculador. Vos tenés el escurridizo jorobado, ¿no? Maquiavélico. No, él hacía política. A ver, y para mí lo que es interesante ahí es que en Argentina la lectura de Metol seguramente no produce ningún misterio, porque en Argentina entienden perfectamente lo que es un nacionalista popular. En Uruguay hay que trabajarlo. Pero por eso es que a nosotros nos cuesta entender tanto el peronismo. Exacto. Y después hay una tercera dimensión del misterio, que es la propiamente teológica, ¿no? El misterio para los católicos es algo sentido, no es simplemente una categoría intelectual. Y Metol era un gran intelectual católico y hay que poder entender, y yo vengo de una tradición más secular, más iluminista, en la que hizo un gran esfuerzo para entender cómo piensa, cómo razona, cómo siente un pensador, que lo que lo mueve más profundamente es la fe y la aspiración a la trascendencia. Y eso implica poder relacionarse con ciertos núcleos, lo que yo llamo núcleos emotivos de su pensamiento, con digámoslo así, con las razones de la polémica contra la razón, ¿no? Que tiene una postura sustantivamente teológica. Uh-huh. Y bueno, y eso para mí fue un desafío muy, muy interesante que intenté hacer con justicia, pero también de forma polémica, haciendo honor a este carácter polémico y polemista de su pensamiento, ¿no? Uh-huh. Esta teoría no tiene ningún sustento de nada, pero el libro y esta charla la abonan, y la voy a decir al aire. Yo creo que si no hubiera sido tartamudo, no hubiera llegado a donde llegó. Porque yo hablé mucho con él de ese tema, y él al principio lo padeció, su tartamudez. Y en un momento, siendo niño, o adolescente te diría, capaz que cuando estaba teniendo esas lecturas que tú decís, él dice, pero en realidad los que se ponen mal porque soy tartamudo son los otros, no yo no tengo que ser yo. Y a partir de ahí él contaba que hizo una suerte de quiebre y empezó a tomar la vida con otra fuerza, con otras ganas. Ya había estado encerrado, leyendo, aislado, ¿no? Sin vínculos, por eso. Entonces yo, no sé, sospecho que hay algo de eso. Seguramente. Bueno, yo de hecho esbozo una idea parecida al final del libro, en el capítulo que se llama Guerras de Palabras, porque el tema del lenguaje y de la palabra es fundamental para Metol. La palabra, la poesía, la persuasión. Él todo el tiempo está pensando en eso. Bueno, la creación por la palabra, como buen católico, ¿no? La idea de la supremacía del lenguaje sobre la materia
son cosas muy serias para él. Yo supongo que él, si no hubiera sido tartamudo, quizás hubiera hecho una gran carrera política. Ujú. Es paradójicamente su tartamudez la que lo hizo volcarse al lenguaje, Ujú. porque se transforma en un gran escritor. Claro. Incluso Real de Azúa cuenta que tampoco le era fácil escribir, que era Real de Azúa le llama un escritor torturado. Entonces, él tenía una relación problemática, sentida y profunda con la palabra, y eso se nota en su escritura, porque es una escritura en algún sentido clínica, como donde cada palabra está puesta de una forma muy deliberada, pero también con mucha poesía. Ujú. Él era un gran admirador de Chesterton, era un gran admirador de cierta comprensión del romanticismo, era un gran lector de Hegel, era un gran lector era un gran admirador del barroco y de esta forma entreverada y decorada de expresarse. Entonces, claro, el resultante de toda esa mezcla, más aún para un tartamudo, es una relación muy, muy intensa con el lenguaje, ¿no? Sí, sí, sin duda es así. Y sin embargo, yo nunca fui en una clase de él, pero también me decían que él en sus clases no tartamudeaba tanto, como que cuando él se ponía formalmente, él trabajó mucho ese tema, obviamente, por todo esto que estamos conversando, él en una clase, en una conferencia, no era tan tartamudo como era hablando en el mano a mano. Y las veces que vino a la radio no fue tan complicado. Sí, hay un montón de grabaciones donde hay algunas donde se lo ve más tartamudo, otras menos. Yo hablé con gente que lo conoció de muy chiquito y que hay como episodios medio mágicos, ¿no? Donde él a los 17, 18, 20 años de repente toma la palabra en una asamblea en un momento y mágicamente desaparece su tartamudez. Que andás a ver qué origen tenía, ¿no? Sí. Pero sí, es como el tema de la tartamudez y la relación con el habla y con la palabra es casi que una metáfora de su pensamiento, ¿no? Sí, Porque sí. fíjate que él al final lo que más le molesta de la ilustración y la razón por la cual él es tan apegado al pensamiento teológico en polémica con el materialismo es justamente por esta idea de la supremacía de la palabra y por un sentido de miedo, de pérdida de la poesía del mundo si se pierde la trascendencia, ¿no? Ujú. Entonces él está todo el tiempo pensando en eso. Es muy curioso que un intelectual de estas características, como el que estamos hablando, y capaz que los oyentes que no lo conocieron, es muy difícil que se lo imaginen, pero también su estampa, todo, y de los temas que habló y que reflexionó, todas estas cuestiones, es muy difícil que tenga un graffiti en Montevideo. Y Metor lo tiene en el barrio en el que vivió, ahí por el Parque Rodó, donde hay una escalinata, donde termina, Sí. no sé si empieza o termina Rodó ahí, debe empezar Rodó, sospecho. Atrás del Mercosur. Atrás del Mercosur. Uh-huh, sí. Ahí va. Pero además con el estilo muy porteño, ¿no? Sí, el fileteado porteño, etcétera. Y también es curioso. Uh-huh. Es muy curioso que tenga esa imagen ahí. No sé, quería mencionarlo también así que cuando pasen por ahí lo vean. Hay muchas paradojas en su pensamiento, ¿no? Él era un pensador de lo popular. Uh-huh. Y sin embargo, tiene una trayectoria política de extrema élite. Sí, es exacto. un hombre de las élites. Exacto. Y creo que eso hace mucho al pensamiento del nacionalismo, ¿no? Al final, y del catolicismo también. Son pensamientos muy preocupados por lo popular, pero que producen estructuras políticas extremadamente verticales. Tal cual. Y eso es un poco lo que yo pienso con este tema del verticalismo. Gabriel, el libro se presenta hoy. Hay una presentación hoy en la Feria del Libro a las 21. A las 21. Gabriel de la Costa, el libro lo editó Estuario, El misterio de Alberto Metol Ferré, un estudio sobre el verticalismo latinoamericano. Bueno, no solo está en la feria, sino que está en todas las librerías. Me parece que es un libro, antes que nada, muy justo. Y además necesario, y ya completamos la frase religiosa, justo y necesario. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, ha sido un gustazo. Por favor, es a ti.